Ya en el campo, no nos separábamos de los espinos en todo el resto del paseo cuando íbamos por el lado de Mexeglis. Recorríalos constantemente, invisible caminante, el viento, que para mí era el genio particular de Combray. Todos los años, el día que llegábamos, yo, para tener la sensación cabal de estar en Combray, subí a verle correr por entre los sayos y a correr tras de él. Siempre llevábamos el viento al lado cuando se iba hacia Mexeglis, por aquella combada plana donde se pasan leguas y leguas sin que el terreno se quiebre nunca. Sabía yo que la hija de Swan iba a menudo a Lon a pasar unos días, y aunque Lon estaba a bastantes leguas, como la distancia estaba compensada por la falta de obstáculos, cuando en aquellas cálidas tardes veía venir un soplo de viento del extremo horizonte, inclinando los trigales más distantes, propagándose como una ola por aquella vasta extensión y yendo a morir a mis pies, tibio y murmurante ante los tréboles y los pipirigallos, aquella llanura que a los dos nos era común parecía como que nos acercaba y nos unía, y yo me figuraba que aquel soplo de viento la había rozado, que el murmullo de la brisa, que yo no podía entender, era un mensaje suyo y besaba el aire al pasar. A la izquierda había un pueblo llamado Champion, Campus Pagani, según el cura. A la derecha veíanse, asomando por encima de los trigales, los dos campanarios rústicos y cincelados de San Andrés del Campo, afilados, escamosos, torneados, amarillos, grumosos, alveolados, como dos espigas más. A simétricos intervalos, en medio de la inimitable ornamentación de su follaje, inconfundible con el de ningún otro árbol frutal, abrían los manzanos sus largos pétalos de satén blanco o dejaban colgar los tímidos ramitos de sus capullos encarnados. Por allí, por el lado de Mexeglis, es donde observé por vez primera esa sombra redonda que dan los manzanos en la tierra soleada y esas sedas de oro que el sol poniente teje oblicuamente bajo las hojas del árbol y cuya continuidad veía yo a mi padre romper con su bastón, pero sin desviar nunca sus hilos. Muchas veces, por el cielo de la tarde cruzaba la luna, blanca como una nube, furtiva, sin brillo, igual que una actriz cuya hora de trabajar no llegó aún y que en traje de calle mira desde la sala a sus compañeras, sin llamar la atención, deseando que nadie se fije en ella. Me gustaba encontrar su imagen en los libros y en los cuadros, pero esas obras de arte diferían mucho, por lo menos durante los primeros años, antes de que Bloch acostumbrara mi vista y mi pensamiento a más sutiles armonías, de esas en que hoy me parecería bella la luna y que entonces no me decían nada. Era, por ejemplo, en una novela de Santini, en un paisaje de Gler, donde dibuja limpiamente en el cielo su hoz de plata, en obras de esas ingenuamente incompletas, como lo eran mis propias impresiones, obras que indignaba a las hermanas de mi abuela el que yo admirara. Creían ellas que deben presentarse a los niños obras de arte de las que admiramos definitivamente cuando somos hombres maduros, y que los niños demuestran buen gusto si las encuentran agradables desde un principio, y es porque, sin duda, se representaban los méritos estéticos como objetos materiales que unos ojos abiertos no tienen más remedio que percibir, sin necesidad de haber ido madurando lentamente sus equivalentes dentro del propio corazón. Por el lado de Mexeglis, en Mutjubá, casa situada junto a una gran charca y al abrigo de una escarpa llena de matorrales, vivía el señor Vantae, así que muchas veces nos cruzábamos en el camino con su hija, que iba, a todo correr, en un cochecito guiado por ella. Desde un cierto año ya no nos la encontrábamos a ella sola, sino acompañada por una amiga mayor que ella que tenía mala fama en aquellas tierras y que acabó por irse a vivir definitivamente a Mutjubá. La gente decía: ese pobre señor Vantaye tiene que estar cegado por el cariño para no enterarse de lo que se murmura y dejar a su hija, él, que se escandaliza por una palabra maldicha, que meta en casa a una mujer así,
y dice que es una mujer excepcional, de gran corazón y con muchas disposiciones para la música si las hubiera cultivado, pero que tenga por seguro que no es a la música a lo que se dedica con su hija. El señor Bantay lo decía y, en efecto, es cosa digna de notarse la admiración que despierta una persona por sus cualidades morales en los padres de otra cualquiera persona con quien tenga relaciones carnales. El amor físico, tan injustamente difamado, obliga de tal modo a un ser a poner de manifiesto hasta las menores partículas de bondad y de desprendimiento que en sí lleve, que estas virtudes acaban por resplandecer a los ojos de las personas que más de cerca la rodean. El doctor Percepied, que por su vozarrón y sus espesas cejas podía representar cuando quería el papel de hombre pérfido, para él que no tenía disposiciones, sin que eso comprometiera en nada su reputación inquebrantable e inmerecida de fiera bondadosa, se las arreglaba para hacer llorar de risa al cura y a todo el mundo, diciendo con tono rudo: Sí, parece que se dedica a la música la niña de Vantalle con su amiga. Parece que eso les extraña a ustedes. Yo no sé, su padre es el que me lo ha dicho ayer. Después de todo, ¿por qué no va a gustarle la música a esa joven? Yo no puedo contrariar las vocaciones artísticas de los muchachos, y Vantalle se conoce que tampoco, y también él se dedica a la música con la amiga de su hija. Caramba, todo es música en esa casa. ¿Pero de qué se ríen ustedes? ¿De que ya es mucha música? El otro día me encontré al buen Vantalle junto al cementerio y no se podía tener en pie. Pero los que como nosotros vieron en aquella época al señor Vantalle huir de los conocidos, irse por otro lado cuando veía a alguno, envejecer en unos meses, absorberse en su pena, incapaz de todo esfuerzo que no tuviera como objeto inmediato la felicidad de su hija, y pasar días enteros junto a la tumba de su mujer, era muy difícil que no comprendieran la pena que estaba matando a Vantalle y que supusieran que no se enteraba de las hablillas que corrían. Se enteraba y, probablemente, les daba crédito. No hay nadie, por muy virtuoso que sea, que por causa de la complejidad de las circunstancias no pueda llegar algún día a vivir en familiaridad con el vicio que más rigurosamente condena, sin que, por lo demás, le reconozca por completo bajo ese disfraz de hechos particulares que reviste para entrar en contacto con uno y hacerle padecer, palabras raras, actitud inexplicable tal noche de un ser a quien se quiere por tantos motivos. Pero un hombre como el señor Vantalle debía sufrir mucho al tener que resignarse a una de esas situaciones que erróneamente se consideran exclusivas del mundo de la bohemia y que, en realidad, se producen siempre que un vicio que la misma naturaleza humana desarrolló en un niño, a veces solo con mezclar las cualidades de su padre y de su madre, como el color de los ojos, busca el lugar seguro que necesita para vivir. Pero no porque el señor Vantalle se diera cuenta de la conducta de su hija, disminuyó en nada su cariño hacia ella. Los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias, y como no les dieron vida, no las pueden matar. Pueden estar desmintiéndolas constantemente sin debilitarlas, y una avalancha de desgracias o enfermedades que una tras otra padece una familia no le hace dudar de la bondad de su Dios ni de la pericia de su médico. Pero cuando Vantalle pensaba en él y en su hija desde el punto de vista de la gente, cuando quería colocarse con ella en el rango que ocupaban en la pública estimación, entonces aquel juicio de orden social le formulaba él mismo, como lo haría el vecino de Combray que más le odiara, y se veía con su hija caído hasta lo último. Por eso sus modales tomaron desde hacía poco esa humildad y respeto hacia las personas que estaban por encima de él y a quienes miraba desde abajo, aunque en otra época las considerara muy inferiores. Esa tendencia a subir hasta ellas que es resultado casi mecánico del venir a menos. Un día en que íbamos con Swann por una calle de Combray, desembocaba por otra el señor Vantaille, que se vio frente a nosotros de pronto, cuando ya era tarde para irse por otro lado. Swann, con la orgullosa caridad del hombre de mundo,
que rodeado por la disolución de todos los prejuicios morales, no ven la infamia de otra persona más que un motivo para demostrarle su benevolencia, con pruebas que halagan más el amor propio del que las da porque le parecen preciosas al que las recibe, habló mucho con Van Taye, a quien antes no dirigía la palabra, y antes de despedirse le dijo que por qué no mandaba a su hija a jugar un día a Tansonville. Esta invitación hubiera indignado a Van Taye 2 años antes, pero ahora le llenó de tan sentida gratitud que se creyó obligado a no cometer la indiscreción de aceptar. Parecíale que la amabilidad de Swann para con su hija era por sí sola un apoyo tan honroso, tan grato, que más valía no utilizarlo para tener la platónica dulzura de conservarlo. ¡Qué hombre más fino!, nos dijo cuando se hubo marchado Swann, con la misma entusiasta veneración de muchachitas de clase media que miran respetuosas y admiradas a una duquesa, por fea y estúpida que sea. ¡Qué hombre tan fino! Lástima que haya hecho una boda tan desdichada. Y entonces, y para que se vea cómo hasta los seres más sinceros tienen algo de hipócritas y al hablar con una persona se deshacen de la opinión que han formado de ella para volver a decirle en cuanto se va, mis padres se unieron a las lamentaciones de Van Taye por el matrimonio de Swann, en nombre de unos principios y conveniencias que, por el hecho mismo de invocarlos en común con él, como gentes de la misma clase, parecían sobreentender todos que eran respetados en Mudjba. Van Taye no mandó a su hija a casa de Swann. Este lo sintió mucho, porque cada vez que se separaba de Van Taye, se acordaba de que tenía que preguntarle hacía tiempo por una persona de su mismo apellido, pariente suyo según creía, y aquella vez se había prometido no olvidarse de esto cuando Van Taye mandara a su hija a Tansonville. Como el paseo por el lado de Mexelguis era el más corto de los que dábamos por los alrededores de Combray, le reservábamos para el tiempo inseguro. Solía llover a menudo por aquel lado de Mexeglis y nunca perdíamos de vista el lindero de los bosques de Rousaville, cuya espesura podría servirnos de abrigo. A veces el sol iba a esconderse tras una nube que deformaba su óvalo y se orlaba de amarillo. Quedábase el campo sin brillo, pero no sin luz, y toda la vida parecía en suspenso, mientras que el pueblecito de Rousaville esculpía en el cielo el relieve de sus blancas aristas con limpidez y perfección maravillosas. Un soplo de viento hacía levantar el vuelo a algún cuervo que iba a caer allá lejos, y sobre el fondo del cielo blancuzco la lejanía de bosques parecía más azul aún, como si estuviera pintada en uno de esos camafeos que decoran los entrepaños de las viejas casas. Pero otras veces empezaba a llover y se cumplía la amenaza del capuchino que tenía el óptico en su escaparate. Las gotas de agua, como los pájaros migratorios que se echan a volar todos juntos, bajaban del cielo en apretadas filas. No se separan, no van a la aventura en esa rápida travesía. Cada una guarda el puesto que le corresponde, llama junto a ella a la que sigue y el cielo se ennegrece más que cuando parten las golondrinas. Nos refugiábamos en el bosque. Ya su viaje parecía cumplido y todavía seguían llegando algunas más débiles y calmosas, pero salíamos de nuestro refugio porque el follaje agrada mucho a las gotas y ya estaba la tierra casi seca cuando todavía más de una se rezagaba jugando con las molduras de una hoja y colgada de su punta, descansada, brillando al sol. De pronto se dejaba deslizar desde lo alto de la rama y nos caía en la nariz. Otras veces íbamos a refugiarnos al pórtico de San Andrés del Campo, revueltos con los santos y patriarcas de piedra. Qué francesa era la iglesia aquella. Encima de la puerta estaban representados en piedra santos, reyes caballeros con una flor de lis en la mano, escenas de bodas y funerales, lo mismo que podían estar grabados en el alma de Francisca. El escultor había narrado también algunas anécdotas referentes a Aristóteles y Virgilio, del mismo modo que Francisca hablaba en la cocina de San Luis como si le hubiera conocido personalmente y, por lo general, para avergonzar con la comparación a mis abuelos, que no eran tan justos.
veíase que las nociones que tenían el artista medieval y la campesina medieval, superviviente en el siglo XIX, de la historia antigua, pagana y cristiana, y tan características por su exactitud como por su simplicidad, procedían no de los libros, sino de una tradición antigua y directa a la par, ininterrumpida, oral, deformada, incognoscible y viva. Otra persona de Combray a quien yo descubría, virtual y profetizada, en las esculturas góticas de San Andrés del Campo, era el mozo Teodoro, dependiente de casa de Camín. Francisca le consideraba tan de su tiempo y de su tierra, que cuando la tía Leoncia estaba muy enferma para que Francisca sola pudiera volverla en la cama, llevarla al sillón, antes que dejar subir a la moza de la cocina para lucirse ante mi tía, llamaba a Teodoro, y ese muchacho, que pasaba con razón por ser un mal sujeto, tan henchido estaba de aquel alma que inspiró la decoración de San Andrés del Campo y especialmente de los sentimientos de respeto que Francisca creía debidos a los pobres enfermos, a su pobre ama, que al alzar la cabeza de mi tía sobre la almohada ponía la cara cándida y solícita de los angelitos de los bajorrelieves que rodean con un cirio en la mano a la Virgen desfallecida, como si los rostros de piedra esculpida, grisácea y desnuda, igual que los bosques en invierno, estuvieran solo adormilados y en reserva, prontos a florecer de nuevo a la vida en innúmeros rostros populares, reverentes y sagaces como el de Teodoro, e iluminados con el fresco rubor de una manzana dura. Y había una santa no ya pegada a la piedra como los angelitos, sino separada de la portada, de estatura mayor que la natural, de pie en un pedestal como en un taburete que la salvara del contacto con la tierra húmeda, con mejillas bien llenas, seno firme que se dilataba bajo su corpiño como un racimo maduro en un saco de crin, frente estrecha, nariz corta y dura, pupilas hundidas y ese aspecto de utilidad, de insensibilidad y de valor que tienen las mujeres de aquella tierra. Esa semejanza que insinuaba en la estatua una ternura que yo no había ido a buscar en ella, certificábala muchas veces alguna muchacha del campo que venía a resguardarse al pórtico como nosotros y cuya presencia, igual que la de esa hojarasca parásita que crece junto a las hojarascas esculpidas, parece destinada a juzgar de la veracidad de la obra de arte, cotejándola con la naturaleza. Allá, delante de nosotros, Roussainville, tierra de promisión o de maldición, Roussainville, donde nunca llegué a penetrar, cuando ya la lluvia había parado donde nosotros estábamos, seguía castigado como un poblado de la Biblia por las lanzas de la tormenta que flagelaban oblicuamente las moradas de sus habitantes, o bien recibía el perdón de Dios Padre que emanaba hasta él los desfalcados tallos de oro de un sol renaciente, tallos desiguales como los rayos de un viril en el altar. A veces el tiempo echábase a perder por completo. Teníamos que volver y estarnos encerrados en casa, aquí y allá, en el campo, que con la oscuridad y la humedad se parecía al mar. Casitas aisladas, puestas en la falda de una colina, brillaban como barquitas que replegaron sus velas y se están quietas al lado toda la noche. Pero, ¿qué importaban la lluvia y la tormenta? En verano el mal tiempo no es más que un enfado pasajero y superficial del buen tiempo, subyacente y fijo, muy distinto del buen tiempo del invierno, inestable y fluido, y que, al contrario de éste, se instala en la tierra, se solidifica en densas capas de hojarasca, por donde el agua puede ir resbalando sin comprometer la resistencia de su permanente alegría, y que iza por toda la temporada en las calles del pueblo, en los muros de las casas y de los jardines sus banderolas de seda violeta o blanca. Sentado en la salita, donde esperaba leyendo que llegara la hora de cenar, oía cómo chorreaba el agua por los castaños, pero bien sabía que el chaparrón no haría otra cosa más que barnizar sus hojas y que prometían ellos estarse allí como firmes garantías del estío toda la noche lluviosa, asegurando la continuidad del buen tiempo. Llovía, sí,
pero al día siguiente seguirían ondulando como antes por encima de la blanca valla de Tansonville, las hojitas en forma de corazón, y sin ninguna tristeza miraba yo como el chopo de la calle de Perchamps dirigía a la tormenta súplicas y saludos desesperados, y sin ninguna tristeza oía en lo hondo del jardín los postreros tableteos del trueno como un arrullo entre las lilas. Si el tiempo estaba malo, ya desde por la mañana mis padres renunciaban al paseo y yo me quedaba sin salir, pero luego me acostumbré a irme yo solo a aquellos días por el lado de Mézeglise-la-Vineuse en el otoño que fuimos a Combray con motivo de la testamentaria de mi tía Leoncia, porque mi tía Leoncia había muerto al fin, dando la razón lo mismo a los que sostenían que su régimen debilitante acabaría por matarla, que a los que sostuvieron siempre que padecía una enfermedad orgánica nada imaginaria y que ya tendrían que rendirse a la evidencia los escépticos cuando llegara a acabar con ella. Su muerte no ocasionó gran pena más que a una persona, pero a esa, tremenda, eso sí. Durante los 15 días que duró la última enfermedad de mi tía, Francisca no la abandonó un instante, no se desnudó, no permitió que la atendiera nadie más que ella, y solo se separó del cadáver cuando recibió sepultura. Comprendimos entonces que aquella especie de terror en que Francisca viviera a las malas palabras, a las sospechas y a los arrebatos de cólera de mi tía, determinó en ella un sentimiento que nosotros creíamos ser de odio y en realidad era de amor y veneración. Su ama verdadera, la de las decisiones imposibles de prever, la de las argucias tan difíciles de evitar, la del bondadoso corazón que fácilmente se ablandaba, su soberana, su misterioso todopoderoso monarca, ya no existía. Y junto a ella, nosotros éramos muy poca cosa. Ya estaba lejos aquel tiempo, cuando empezamos a pasar los veranos en Combray, en que para Francisca poseíamos igual prestigio que mi tía. Aquel otoño se pasó todo en cumplir las formalidades indispensables, en conferencias con los notarios y arrendadores, y mis padres no tenían ocio para salir, además de que el tiempo se prestaba poco a ello, y se acostumbraron a dejarme ir solo por el lado de Mézeglise-la-Vineuse, arropado en un gran plaid que me resguardaba del agua y que me echaba por los hombros con mayor gusto, porque sabía que sus rayas escocesas escandalizaban a Francisca, a quien nadie podría meter en la cabeza que el color de los vestidos no tiene nada que ver con el luto, y que, además, no estaba contenta con el género de pena que teníamos por la muerte de mi tía, porque no dimos banquete fúnebre, no adoptamos un tono de voz especial para hablar de ella, y porque yo hasta canturreaba alguna vez. Estoy seguro de que en un libro, y en esto me parecía Francisca, esa concepción del luto conforme al cantar de Roldán y a la portada de San Andrés del Campo me hubiera parecido simpática, pero en cuanto tenía al lado a Francisca, me entraba un diabólico deseo de que montara en cólera y aprovechaba el menor pretexto para decirle que yo sentía a mi tía porque era una buena persona, a pesar de sus manías, pero no porque fuera mi tía, y que siendo tía mía hubiera podido serme odiosa y no causarme ninguna pena con su muerte, frases todas que en un libro me parecerían tontas. Si Francisca entonces, henchida como un poeta por una oleada de confusos pensamientos sobre la pena y los recuerdos de familia, se excusaba por no saber contestar a mis teorías, diciendo, yo no sé explicarme, me glorificaba de su confesión con un buen sentido irónico y brutal, propio del doctor Percepied, y si añadía, pues a pesar de todo tenía paréntesis, quería decir parentesco, con usted, y siempre hay que tener respeto a ese paréntesis. Encogíame yo de hombros y me decía, también soy yo tonto en discutir con una ignorante que habla así, y de este modo adoptaba, para juzgar a Francisca, el mezquino punto de vista de esos hombres que son objeto del gran desprecio de algunas personas en la imparcialidad de la meditación, aunque luego esas personas se porten como ellos en una de las escenas vulgares de la vida.